Como les comentaba, en un laboratorio de análisis y como comentaron sus compañeros, se van a analizar, pero en función a qué, porque queremos comprobar algo, algún parámetro, si estamos dentro de lo que establecen algún criterio, tanto de un cliente o alguna norma que debamos cumplir. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar personas, es un ambiente que además de ello tiene que contar con materiales para hacer análisis, materiales especializados y necesarios. Pueden ser análisis físico-químicos o microbiológicos, sensoriales inclusive, para verificar, para investigar. Entonces, eso consiste un laboratorio, sí, son ideas que debemos tener en cuenta. Ahora, en un laboratorio se debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque es un ambiente en el que nos encontramos rodeado de de posibles riesgos y consecuentes peligros. Como ustedes recordarán en la charla que se dictó la semana pasada, en esta semana de industrias alimentarias, hablaba sobre los riesgos, ¿verdad? En empresas agroindustriales y el laboratorio no es ajeno a ello. Entonces, hablamos de que es necesario controlar ciertas situaciones que pueden darse, ya sea porque cuando uno analiza en función a los reactivos o las mezclas químicas, porque usamos los reactivos vendrían a ser soluciones químicas que van a ser utilizadas para hacer análisis. Entonces, hay varios reactivos. Ya la siguiente semana los veremos un poquito más, algunos más utilizados. Pero estos reactivos pueden ser dañinos para nosotros. Como que también pueden haber microorganismos que pueden también ser dañinos. Claro, desde el punto de vista de los alimentos, no es muy frecuente eso, pero puede darse. De todas maneras, vamos a ver ciertas cosas acá. Hay que tener en cuenta en las condiciones ambientales, primero, la ventilación. Un laboratorio tiene que contar con su ventilación, con sus ventanas, o en este caso, con un purificador de aire o un extractor de aire para mantener la misma capacidad de oxígeno en niveles que no nos afecte a nosotros. Y esto no es porque nos asfixiemos, no es por eso. Bueno, si se ocurre alguna reacción química, sí va a suceder algo así, nos podemos asfixiar. Pero es como cuando dicen, no sé si han escuchado que con el tema del COVID, ahora se mide el nivel de oxígeno porque cuando uno está en un lugar cerrado, la persona empieza a emitir estos aerosoles. Algo similar ocurre en el laboratorio. De repente estamos tan expuestos a los reactivos químicos que poco a poco estos se van a ir introduciendo en nuestros pulmones, sin que nos demos cuenta. Por eso debe haber una ventilación que puede darse a través como les decía, de ventanas o puertas, extractores también. Claro que esto varía en función a lo que se está analizando, porque de repente van a haber análisis que no van a que necesitan de estar aislados de materiales externos y no vas a abrir una ventana, pero para eso puede existir un extractor o purificadores. Otro punto que podemos tener en cuenta es la temperatura.
Pues esto está ligado tanto a los equipos como a los insumos químicos que usemos, porque encontraremos algunos insumos que pueden ser inflamables. Y al no controlar esta temperatura, puede ser que induzcamos a que en este caso puedan malograrse, descomponerse o prenderse o explosionar. Eso tenemos que tener en cuenta. Eso incluye a los focos también, puesto que hay focos que van a calentarse más que otros. Entonces también hay que tener en cuenta eso de ahí. Y el último punto en las condiciones ambientales es la iluminación. Si bien nosotros necesitamos normalmente una iluminación natural, lastimosamente no siempre vamos a tener un laboratorio en donde el sol irradie justamente a lo que estamos analizando. Entonces utilizaremos pues focos que tienen una graduación de grados de los lúmenes o los lux que nos facilite. Hay ciertas normativas, si es verdad, hay normativas, hay un grado, no recuerdo exactamente ahorita cuánto es, pero sí, y varía en función al tipo de análisis que uno realiza en realidad. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta esto de acá. Adicional a ello, vamos a necesitar algunos servicios auxiliares. Para ciertos análisis van a ser algunos adicionales aparte de estos de acá. Pero vamos a ver acá algunos y en qué circunstancias se pueden utilizar. Para los que no conozcan esto es un mechero de Bunsen o un mechero. El mechero, por acá sale fuego y se utiliza para muchas cosas. Ahora, ¿qué creen qué tipo de servicios creen que se necesite para utilizar este mechero? ¿Qué servicios? Y como pista le doy que este es un servicio que se utiliza en las casas y que está aumentando el costo. El gas, profesor. El gas, pues. El gas, pues, muy cierto, Luis. Sí, el gas. Esto se conecta a una bombona o un balón de gas y se necesita usar el gas. A ver, ¿y acá qué tenemos? ¿Qué servicio es? Agua. Agua. Agua, ¿verdad? Agua. El agua necesaria para la limpieza. Ya veremos más adelante que eh, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta con el tema del agua. Pero sí, el agua es importante, es básico que tenemos que tener agua. Ya. ¿Y este qué servicio involucra? Electricidad. Luz. La luz, electricidad, ¿verdad? Exacto. La luz. Claro, estos son explícitos, ¿verdad? Vamos a ver este de acá. Y este ya es un poco menos conocido. Aire acondicionado. Ya, muy bien, se acerca bastante. Pero estas son las vitrinas antigases. Cuando a veces uno realiza algunos análisis, como les comentaba, pueden emitirse gases tóxicos. Entonces, estas vitrinas son para evitar eso y conjuntamente con un sistema de aire los pueden eliminar, pues. Ok, les comento estos servicios que son auxiliares y que son necesarios. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no sé, van a algún laboratorio y no siempre vamos a tener, no sabemos en qué tipo de empresas uno puede trabajar.
pero tienen que tener en cuenta que para hacerse análisis o incluso si quieren emprender algo, tienen que contar con estos equipos, con estos servicios. Tal vez si no requieren un mechero, pueden prescindir de este. Si no tengan reactivos, no tiene, también pueden prescindir de este. Pero esto es básicamente lo que se tiene que tener. Es necesario. Y cualquier laboratorio que se encargue de hacer análisis, mínimamente debe tener alguno de estos servicios. Y dentro de todos estos servicios, también involucran su grado de su riesgo, pues definitivamente. Bien, algunas reglas generales que tenemos que tener en cuenta. Pero antes de empezar con las reglas generales, quiero comentarles una cosa. Siempre cuando uno, y esto les van a enseñar, bueno, yo les explico si es que no les han comentado antes, pero siempre cuando ustedes manejen cualquier material con el tema de la limpieza y además de una preparación de algo, utilizamos siempre agua destilada. Ya. Y porque ustedes saben qué es el agua destilada en primer lugar. ¿Han escuchado del agua destilada? ¿No? ¿Sí? ¿Han tomado agua destilada? ¿Quisieran tomar agua destilada? No, mentira, no tomen agua destilada, por si acaso. El agua destilada, si es que no lo conocen de repente en forma en un laboratorio, quizás han escuchado en los que tienen carros, quién sabe, los que tienen motores, pero bueno, vehículos con motores y que pueden haber escuchado agua destilada también. El agua destilada es aquella agua que es químicamente pura. Y acá vamos a ver, al menos en esta parte, vamos a hacer un poquito de química, pero no se asusten. Es una química que involucra fórmulas. Digo que no involucra fórmulas. Perdón, no se asusten. La química es entendible, al menos más que la estadística. El agua, cuando hablamos de su formulación es H2O. Bueno, sí, es hidrógeno y oxígeno. Y ese es el agua que es pura. Pero el agua que nosotros consumimos no es solamente H2O, sino que también tiene sales. Y esto lo pueden evidenciar si es que ustedes to- toman, toman agua que ha sido previamente hervida en su tetera. Y si han visto que queda en su tetera, pueden ver de que ahí hay sales, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda a veces? ¿Qué queda ahí abajo en el fondo de su tetera? ¿Cerro? Exactamente. Ese sarro son sales. Entonces, esas sales no son buenas porque así como en la tetera se queda o en la cacerola, también se pueden quedar en los instrumentos, en los materiales. Y me imagino que no van a querer limpiar esos materiales, muy aparte de que van a malograr el material. Entonces, por eso se utiliza agua químicamente pura. Aparte de que tampoco reacciona a ciertos reactivos químicos. Y con reaccionar me refiero, se imagina, por ejemplo, si es que de repente mezclaran ingredientes y empezaran a emitir vapores o gases. Entonces, normalmente a veces con el agua no ocurre, pero puede ocurrir también. Un ejemplo claro es, o no sé si ustedes leen las etiquetas o las instrucciones de los materiales de limpieza, y ahí indica de que no debemos mezclarlos, porque si se mezclan, al ser bases y si se mezclan con otras sustancias que pueden ser ácidas, pueden emitir gases. Ahora, ustedes conocen el ácido muriático, ¿verdad? Sí, ¿Alguno de ustedes ha tomado el ácido muriático? No, mentira, es broma, es imposible que lo hayan tomado. Ahora, el ácido muriático es líquido, pero, y precisamente como es líquido, es fácilmente, bueno, fácilmente no, sino es un poco más sencillo evitar el contacto con nuestra piel. Sin embargo,
les cuento que ese ácido muriático se puede hacer vapor. ¿Y qué haces ahí? A veces ya no te diste cuenta y ya lo aspiraste y entra a tu organismo. Bueno, pues te afecta, te hace daño, te empieza a dar náuseas y en función a la cantidad que has aspirado de ese ácido, vas a tener consecuencias de un mayor daño al cuerpo, pues. Entonces, por eso, en todo caso, hay sustancias que no deben ser mezcladas y por eso también es un motivo un poco menor. Se utiliza también el agua destilada, no reacciona a ciertas sustancias, pero más allá también es por el tema de que es utilizado para limpieza de equipos, agua destilada. En el instituto había agua destilada y cuando había se podía limpiar también. A veces no hay porque tampoco es tan accesible, al menos. Bueno, hay factores también, a veces no hay proveedores cercanos. El agua destilada no es algo que se pueda conseguir en las tiendas tan fácilmente. Otra cosa que deben tener en cuenta aparte de lavar estos equipos con agua destilada, y esto no se ve mucho en la práctica, pero debería hacerse así, es hacer un análisis por triplicado. Sé que en el proceso productivo no hay tiempo para eso, es verdad, y por eso también se supone que un proceso productivo ya se encuentra estandarizado. Pero cuando es un proceso productivo que aún no está estandarizado, que aún no está controlado, eso sugiere utilizar un, un análisis por triplicado. Y obviamente el resultado se promedia. Bien. Entonces, algunas reglas generales que se ven y son implícitas, pero de todas maneras. Hay que mantener el laboratorio ordenado. Y está de más decir que con un elevado grado de limpieza, ¿verdad? Eso debemos tener en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque a veces si tenemos algo desordenado, quizás digo yo, podamos cometer algún error, confundimos el agua destilada y utilizamos hidróxido de sodio. No se preocupen que estos términos quizás no lo entiendan ahora. La siguiente clase profundizaremos un poco más esto, pero se pueden confundir. Y eso sería letal en realidad. Otro punto que hay que tener en cuenta es que recoger o limpiar lo que se ha vertido, ya sea por accidente, bueno, generalmente por accidente, y así sea pequeño. Porque no sabemos que quizás por ahí eso puede hacer algo que sea corrosivo a la piel. O sea, se derramó un ácido y no te diste cuenta y te apoyaste. Te empieza a hacer daño tu piel. O puede ser algo inflamable. Entonces, siempre se tiene que limpiar esto. También está de más decir de que el personal tiene que estar con las manos limpias, ¿verdad? O cumpliendo las BPM. Y definitivamente esto ya está de más decirles, pero no comer, pues también, ¿verdad? Mucho menos fumar, por obvias razones. Muy aparte del tema de la salud es que puede haber sustancias inflamables. ¿Se imaginan estar fumando o encendiendo fósforo y hay algo que pueda explosionar? De repente están con su bombona de gas ahí y revientan con todo, pues. Ya, pues. Y el tema de comer también está prohibido, pues, porque se puede contaminar el alimento y se puede contaminar también, en este caso, la- el análisis que están haciendo. Se puede contaminar las muestras. Entonces, eso puede pasar. Y créanme que si bien pueden parecerle, aunque ustedes no lo crean,
Fue exagerado de mi parte repetir esto y que es lo lógico, pero esto se ve de verdad. Esto se ve, las personas a veces se exceden. Y esto va conjuntamente al siguiente punto. Yo le he visto esto de acá, por eso les digo. Utilizar los recipientes de laboratorios para contener alimentos y bebidas. Sí, esto es real. A veces por la confianza que tienen ellos mismos en sus análisis, he visto que se han servido hasta jugo en vasos de precipitación y lo han tomado. Entonces, esto definitivamente no se puede, no se debe hacer para nada. Puede ser de que no lo hayan limpiado, lo hayan dejado encima nada más y te tomas ese tu jugo con tu ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido más puro que el ácido muriático. Entonces ya te imaginarás que el daño que te puede hacer. Sí, hay que tener esto en cuenta. Conjuntamente también con el punto que sigue a continuación, que una vez que has finalizado todo hay que ser ordenados, ¿verdad? Y algo conversaba con un alumno que le interesaba mucho el tema de control de calidad y yo le decía, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que hay que estar siempre a la expectativa y tienes que ser ordenado para estar en control de calidad. No puedes, no puedes dejar una cosa al aire o decir después lo ordeno, no. Tiene que ordenarse en el momento, tienes que ser ordenado. Es- Esto es algo que tienes que tener. Aquellas personas que no, su manera natural no es el orden, van a tener ciertas dificultades, porque esto sí es necesario tener un orden. Y trabajar en un laboratorio es bonito, si es verdad, tienes bastantes cosas para aprender en un laboratorio. Y conjuntamente con estas normas generales, se, se- su naturaleza de estas normas es justamente evitarnos ciertos peligros. Porque, como les comentaba al comienzo, dentro del laboratorio vamos a encontrar sustancias y también materiales en los cuales nos podemos hacer daños. Uno de ellos están asociados a los materiales de vidrio. A veces los materiales de vidrio se van a quebrarse, quién sabe, por el tiempo, por la mala manipulación, se van a quebrar. Y bueno, obviamente, si se empiezan a resquebrajar, consecuencia va a ser ¿qué? ¿Qué te van a dar? ¿Un premio? No, te vas a cortar, ¿verdad? Vas a entrar en modo emo y te vas a cortar, pues. Entonces, van a haber laceraciones, cortes. Y esto siempre, por eso, hay que tener en cuenta revisar el estado de los materiales antes de utilizarlos. Y cuando encontremos un material ya resquebrajado, descartarlo. Porque puede ser que con nosotros no se haya quebrado, pero de repente la siguiente persona que lo manipule se pueda cortar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Evitar este tipo de accidentes es con la observación. También, muy aparte de que el vidrio nos pueda causar un corte y herida, también puede hacer de que por una mala manipulación, el vidrio al ser sometido a tratamientos térmicos explote. Y también de cierta manera se incruste en nosotros, nos haga daño. Entonces, de todas maneras, hay materiales de vidrio que sí soportan altas temperaturas, pero hay otros que no. Obviamente te tienen que informar, tú lo tienes que ver, también tienes que examinar, porque en el mismo material de vidrio te indica por si acaso. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y vamos con los riesgos asociados con aparatos que emiten llamas.
Sí, a veces nosotros manipulamos ya los mecheros u otros materiales hornillas, inclusive cocinas, y lo que puede ocurrir también en una casa, así caseramente hablando, al encender una hornilla y al dejar la llave del gas abierta, también puede ocurrir acá. Puede ocurrir un incendio. Y bueno, así como, imagínense, en su casa también se incendia, acá también peor a veces, porque vuelvo a decir, los reactivos químicos a veces pueden ser más inflamables o pueden explotar más fácilmente. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando manipule esto. Y algo que considero también es con el autoclave, estufa u otros, que más que todo el autoclave, porque el autoclave nosotros utilizamos como un medio al menos dentro del laboratorio, para esterilizar. El autoclave trabaja con las presiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que bajando presiones se puede conseguir en este caso temperaturas. Podemos variar las temperaturas a una menor temperatura. Se puede trabajar con las presiones. El autoclave es como una olla a presión, tal cual. Y como tal, como está a presión, significa de que si hay un mal funcionamiento, como está presionado ahí, pues plum, revienta. Si no se manipula bien el autoclave. Ahora yo les muestro esto no para que tengan miedo a manipular algo, no, para nada. Sí, tengan miedo. No, mentira, es broma. Sino para que siempre estén atentos. Miren, sin ir muy lejos, todo el mundo sabe encender una cocina acá, ¿verdad? ¿O hay alguien que no sepa encender una cocina acá? Me estoy equivocando. Todos encendemos una cocina, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? No creo que nadie no encienda una cocina acá. Bueno, encender una cocina involucra un riesgo. De igual manera que esto. Pero lo encienden. ¿A qué voy? De que solo les pido y les aconsejo siempre que estén atentos y atentas. Observen siempre, no estén en modo automático. Hay equipos que sí son más delicados y por lo tanto su mal manipulación puede traer consecuencias eh, atroces y negativas. Y vamos con algo muy conocido en el laboratorio de análisis. Lo sé porque yo también lo he visto, lo he ejecutado y a ustedes les comparo también esto. Es asociado a la pipeta, ¿verdad? A veces cuando la pipeta es un instrumento volumétrico que se utiliza para medir cantidades pequeñas o exactas de alguna sustancia. Entonces, normalmente se debe utilizar con una propipeta o una pera, que en un utensilio que se coloca en el borde de la pipeta para que pueda succionar el líquido que se va a extraer. Pero en muchos lugares se utiliza esta manera, esta práctica muy mala, y por lo tanto también te puedes aspirar un poquito de la sustancia que estás succionando o que se busca extraer. Ahora, bueno, si es un néctar, por decirlo así, no te va a pasar nada. Si es algo alimenticio, pero si es un reactivo químico, y si se te pasa un poco, ahora puedes decir, bueno, yo soy muy cuidadoso. Ya, pues aspira ácido y el ácido, como se evapora, no lo sientes que ya entró a tu boca hasta que te empieza a arder la garganta y los ojos. De todas maneras, con la pipeta siempre hay que tener cuidado de no utilizar esta práctica
Si no, hay utilizar una pera, una perita que se coloca. Lo vamos a ver dentro de poco, eso de ahí. Y bueno, esas son las cosas que hay que tener en cuenta en el laboratorio de análisis, algunos cuidados. Siempre es bueno que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Una pregunta o duda?